Hola hermanos, el día de hoy 15 de julio del 2022 es viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día del Doctor Divinitatis de San Juan de Fidanza. Seguro que van a decir, no lo conocemos, no sabemos quién es. Miren, ya les digo que yo cuando llegue al cielo, si la gracia del Señor me lo concede y yo no termino pues fuera de esa gracia que el Señor me concede, voy a ir a reclamarle sobre todo a los franciscanos. Es que en serio, se lo voy a ir a decir a Francisco. Te llamabas Juan, te llamaba Giovanni. No, pues quedó Francisco. Este es Juan de Fidanza y se puso Buenaventura. El segundo fundador, así le llaman, fue superior, fue general de los franciscanos durante 17 años, más o menos, casi 18. Y pues se le considera así el segundo fundador. Realmente no conoció ni siquiera a Francisco. O sea, es decir, no lo conoció en vida. Él nace en el año 1200, y aquí entramos en el problema. 1217, 1221, ahí hay una discrepancia en los biógrafos un poco particular. Incluso hay alguno que dice que no nació en Fidanza, sino que nació realmente en Francia, en fin. Pero eso ya es una discusión que puede pasar ahí un buen rato. Lo que sí sabemos es que él tuvo de pequeño una enfermedad muy marcada y entonces pidieron la intercesión de San Francisco, que estaba recientemente canonizado, y se curó. Y entonces por eso su gran amor y su devoción a San Francisco. Resulta ser que va a la universidad a estudiar, pues sí, saca, digamos, toda la base, las artes, se decía en ese tiempo, y después de haber superado precisamente el título de magíster, entonces decide hacerse franciscano. Fíjense, interesante, ¿no? Ya cuando tenía el título de magíster, que terminó, como les digo, en el 1242, tiene que haber sido, entonces el año siguiente, 1243, entra en la orden franciscana. Y le toca estudiar teología en la Sorbona, en París, en el momento en el que está la discusión en que los franciscanos no deben estudiar ahí. Y entonces toda aquella pelea que estos mendicantes no tienen que ser y menos llegar a tener títulos. Y había incluso un tal Guillermo, pero no me acuerdo el apellido, oigan, perdonen que se me va. Me acuerdo que se llamaba Guillermo. Guillermo de Amor, creo que ese era el apellido. Y entonces hagan de cuenta que este bendito iba en contra de los franciscanos. Hasta escribió un libro en contra de ellos, ¿verdad? Y viene y le contestó precisamente Buenaventura. Y entonces aquel libro llegó a un punto, oigan, en que hubo una discusión en la que intervino el mismísimo Papa. Y el Papa va a venir y le va a decir, lo siento mucho, ellos pueden estudiar y tienen todos los derechos del mundo para estudiar. Y se obtuvieron el mismo año, en el año 1257, el doctorado en la Sorbona, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Ay, Señor Jesucristo. La amistad entre ellos dos es interesantísima. Hay anécdotas, ¿no? El Papa les pidió a ambos que escribieran un himno para celebrar, para adorar al Señor Jesús, y entonces viene Tomás de Aquino y le comparte a Buenaventura los signos que había preparado, y viene él, agarra lo que él había escrito y lo rompió. ¿Ya para qué más? El Tantum Ergo, el Pange Lingua, todos esos himnos preciosos de Tomás. Entonces dijo Buenaventura, yo mejor debo de escribir. En otra ocasión, hagan de cuenta que estaba él trabajando, él es el autor de la biografía que se considera la mejor de San Francisco. Hay dos, ¿verdad? La Opus Maior y la Opus Minor. Se llaman leyendas a veces también, pero leyenda en el sentido de algo que debe ser leído, no algo que significa ahí un cuentecito, ¿no? Estaba trabajando Buenaventura escribiendo la vida de San Francisco, llegó Santo Tomás a visitarlo, le dijeron que estaba ocupado allá rezando, preparando lo que escribía, y les dijo, no, déjenlo, hay que dejar a un santo que escriba sobre otro santo. ¿Ya? Así la belleza de la amistad entre ellos dos. Pues ese mismo año, en 1257, fue nombrado, como les digo, superior de los franciscanos, general de la orden, durante 17 años, como se lo señalaba, 17 años. Y entonces realmente fue una hora. Miren, lo quisieron hacer obispo en varios momentos, obispo de York, bueno, en varios, y él siempre rechazaba esas posibilidades, él no quería hacerlo. Finalmente tuvo que hacerle caso al Papa, y en 1273 pues fue nombrado cardenal, obispo de Albano, que es una de las diócesis suburbicarias de Roma. Vamos, sus escritos, es un doctor de la iglesia, vamos, declarado doctor de la iglesia.
son preciosos. Realmente le tocó vivir una época complicadísima, ¿no? Porque los franciscanos estaban divididos en ese momento es que habían aquellos grupitos de espirituales celestinos, vamos llegando a la época de Celestino V, él no alcanzó a ver esa época de finales del siglo XIII, pero estaba próximo, y entonces estos eran joaquinistas, eran seguidores de la herejía de Joaquín de Fiore, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces estos tenían una tendencia espiritualoide y querían que la orden franciscana viviera en una manera que no era la que estaba. Y luego estaba en el otro extremo, algunos allá que no querían vivir la regla de manera fiel. A él le tocó llevar una vía media y fue muy difícil. El Papa le pidió que le acompañase para el segundo concilio de León en 1274. Ese concilio era muy importante porque iba a recuperar la unión con los ortodoxos y él trabajó para eso. Pero, estando en medio concilio, resulta ser que la noche entre el 14 y el 15 de julio de ese año de 1274, él falleció. Y bueno, ahí está el asunto. Fue, como les diría, canonizado en 1482, pero todo el mundo lo consideraba de todas maneras ya santo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos de leer hoy el libro del profeta Isaías. Ya mañana creo que vamos a leer a Miqueas. Y lo vamos a leer poquito a Miqueas. Realmente no va a ser mucho. Bueno, Isaías capítulo 38 y es una lectura litúrgica. En aquel tiempo el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo, acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo, ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya quedamos claros todos, y lo tenemos claro todos, que la Biblia no es un libro de astronomía, de astrología menos, ¿no? No es un tratado de ciencia. Esta imagen de que retrocedió la sombra 10 grados es importante porque nos hace ver cómo el Señor también hace retroceder lo que originalmente se había decidido, ¿no? Por eso la imagen preciosa, como les digo. Y vale la pena señalarlo, pues, porque algunas veces se nos olvidan estas cositas, que todo esto responde, insisto, a las imágenes que está detrás del asunto. Bueno, entonces, cuidado con lo que les digo y lo que les señalo, ¿ok? Fíjense, la oración de Ezequías. Ezequías es excelente rey. Es uno de los reyes que más bien Israel, vamos, mejor que Ahaz, o sea, evidentemente, ¿no? Entonces es un rey interesantísimo y por eso la imagen del que ora y que logra alcanzar de Dios la misericordia. Esta es la clave del asunto, lo que está detrás, ¿no? La misericordia venida de Dios por la oración fiel. Y yo creo que pensaba en estos días, ¿no? Con tanta gente enferma, de 3 días y volverás al templo. Bueno, hay mucha gente que está pasando 3 días de la patada, decimos en mi pueblo, porque realmente la pasan mal por el COVID. Y bueno, y luego 2, 3 días y gracias a Dios van recuperándose. Ojalá que así sea y ojalá que no vaya a dejar secuelas tampoco, porque ese es el problema con esta enfermedad condenada. Pero bueno, en fin, miren la oración. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra oración? Hace retroceder. Ese es el detalle, ¿no? Hace que Dios cambie su parecer. Lindo, ¿no? O sea, no es que vamos a torcerle el brazo a Dios y vamos a forzarlo a que haga lo que yo digo. No, pero es la actitud, ¿no? Un orante confiado en el Señor, que es cierto que Ezequías le pasa un poquito de la factura. Le dice, mira que yo te he servido siempre, siempre he sido fiel. Sí, claro, pero es el lenguaje, ¿no? Tan lindo del que confía, del que espera, del que sabe en quién pone su confianza. Ay, el Evangelio, los que no entienden de eso son los fariseos, oigan, en serio que sí. Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes?
Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que sí está permitido en sábado es chismear. Estar fisgoneando, volando ojo a ver qué está haciendo el otro y criticar lo que el otro hace. Eso sí está permitido en sábado. Que el otro agarre un poquito de espigas ahí, unos granitos y coma que tiene hambre, eso está prohibidísimo, prohibidísimo. Pero hablar mal del otro, criticarlo, eso no hay día del Señor que esté prohibido. Ay, Dios mío, cuánto fariseo entre nosotros, ¿verdad? Leguleyos, cumplidores a rajatabla de un montón de normas. Cuidado, que es decir, las normas existen para algo, ¿no? Pero hombre, hay algunas cosas en las que tenemos que aprender también a tener sentido humano. La ley no es una camisa de fuerza, es un cauce que debe ayudarnos a crecer. Sí, que estaba pidiendo la ley, y sobre todo la interpretación farisea ya sabemos cómo es, pero ¿qué es lo que buscaba la ley? Que usted consagrara el tiempo del sábado al Señor y no dedicase a otras cosas. De hecho, todavía eso está mandado, ¿no? El domingo, debería de ser el día del Señor, pero muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánta gente trabaja los domingos? Oigan? Su día libre es en medio de la semana. Un desastre, ¿no? Pero misericordia quiero, no sacrificios. Ese corazón misericordioso de Dios, esa es la clave. Eso es lo que hay que pedir. No podemos andar por la vida también nosotros ahogándonos en un vaso con agua, ¿no? O sea, es decir, tenemos que ser conscientes de esto. Dios es misericordia. No es que es manga ancha. Hagan lo que quieran, muchachos, que al final los voy a perdonar. No, tampoco. Pero tampoco, y el otro extremo también es negativo. Pensar, actuar como que si Dios es un castigador que está ahí atento, un policía de tránsito, a ver en qué momento nos pasamos el semáforo o aumentamos la velocidad, para ver si nos pone una multa. Les invito a hacer oración. Tú no eres, Señor, un Dios impasible, no eres distante y duro con los hombres. Tú conoces nuestra debilidad, nuestras tendencias orgullosas, violentas y egoístas. Conoces bien todas nuestras miserias. Tú eres misericordioso y compasivo. Tú padeces y compadeces. Tú eres compasión. Compadécete de nosotros. Ven, Señor, a socorrernos y danos un corazón nuevo, un corazón limpio y sincero, un corazón lleno de compasión. Que sintamos la impotencia del caído y le ayudemos a levantarse, que compartamos el dolor del enfermo y le acompañemos, que miremos con misericordia al que se equivoca y le enseñemos el camino, que suframos el miedo del cobarde y le animemos, que padezcamos la decepción del engañado y le mostremos la verdad, que comprendamos el vacío del violento y le ayudemos a buscar la paz, que soportemos el pesimismo del desilusionado y sembremos esperanza, que probemos la necesidad del hambriento y le ofrezcamos pan y cariño, que hagamos nuestra la rabia del golpeado y lo tratemos con dignidad. Que nos compadezcamos del egoísta y le amemos. Acompáñanos con la presencia de tu Espíritu y quédate con nosotros, dulce huésped, o métenos dentro de tu inmenso corazón. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Buenaventura, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.